Riesgo laboral. Un riesgo laboral es toda circunstancia capaz de causar un peligro en el descontexto de desarrollo de actividades laborales. Es todo aquello que puede producir un accidente o siniestro con resultados de heridas o daño físico y psicológico. Tienen una serie de factores, entre ellas las más importantes son intensidad de la corriente, resistencia del cuerpo humano, trayectoria y duración del contacto, tensión aplicada frecuente de la corriente. ¿Qué hacer en caso de un accidente eléctrico? La mayoría de los accidentes eléctricos se dan en medio laboral y en el hogar, los cuales se producen por una negligencia o falta de atención al usar la maquinaria. ¿Sabías que cuando hay un accidente eléctrico, la electricidad hace que los músculos del cuerpo se contagien de maneras bruscas y descontroladas? La descarga eléctrica viaja por el cuerpo hasta salir por un punto de estas, en contacto con el suelo. Durante este recorrido, la electricidad afectará los órganos, vasos sanguíneos, nervios y arterias. Luego, le presentaremos el qué hacer y qué no hacer en caso de un accidente laboral. Ahora que sabemos lo que es un riesgo laboral, podemos pasar a algunos casos. Buenos días, profesora, compañeros todos. Mi nombre es Marlene Mogoruza. Les voy a presentar mi caso sobre electrocución. 2 trabajadores de 20 a 25 años respectivamente resultaron heridos por una descarga eléctrica en un transformador eléctrico mientras trabajaban en un área de Panamá. Consecuencias. Según la información, el accidente se dio a las 10:18 horas en una empresa de electricidad nacional. Ambos operarios se encontraban reparando un transformador, por lo cual se desconoce sus causas. Se produjo una descarga que quemó parte de la instalación y también provocó quemaduras fuertes sobre las manos y el cuero cabelludo de aquellos trabajadores. Ambos fueron evacuados al hospital más cercano de la ciudad de Panamá. Medidas de prevención. Solo se le permitirá trabajar con electricidad a aquellos operarios adiestrados, certificados y con equipo de protección necesario. El paso de la corriente eléctrica por el cuerpo puede producir graves daños, graves lesiones, por lo que es preferible que trabajen sin tensión. Uso de los equipos de protección necesarios, como por ejemplo guantes, botas, etc. Para evitar los riesgos laborales por electrocución, se deben utilizar las 5 reglas de oro. Tenemos la número 1, que es desconectar. 2. Deberá prevenir cualquier realimentación que se pueda producir. 3. Comprobar primero mediante un voltímetro la ausencia de tensión. 4. Poner a tierra la instalación y en cortocircuito. 5. Proteger frente a elementos próximos en tensiones y señalización de las zonas de trabajo. Buenas compañeros todos, profesora Caridad Falquez, mi nombre es Rubén Cubilla y en esta ocasión le haré la presentación sobre accidentes laborales. Los accidentes laborales son lesiones físicas que el trabajador puede sufrir en cualquier lugar de su trabajo. Las últimas cifras indican que el último año las lesiones provocadas por las actividades laborales han aumentado un 6,9%. En cifra absoluta, el número total eleva a las 400.000 accidentes anuales. Buenas tardes, este es mi caso a exponer sobre accidentes laborales. Nos pasó a un compañero y a mí. Bueno, le pasó al compañero y yo estuve presente. En esta ocasión, al hacer una conexión provisional de 12240 voltios para darle servicio a un local, el compañero detectó que no había tensión en una fase. Al buscar la causa, encontró floja una conexión.
decidiendo empalmar sin quitar previamente la tensión porque ya estaba en el punto y se tenía confianza. Al hacerlo en estas condiciones, con una llave, además la llave no estaba debidamente aislada, provocó un gran cortocircuito en esa fase, provocando un arco eléctrico, ocasionando que el trabajador tuviera quemaduras en los brazos y parte de su cara, ya que tampoco poseía la pasamontaña, que es la que cubre parte de su rostro, solamente dejándole la visión con sus lentes. Bien, le traigo las causas sobre este accidente. Primero que todo, no haber cumplido las 5 reglas de oro, que son cortar, bloquear, probar, delimitar el área y aterrar o aterrizaje. Segundo, y principalmente, no haber quitado la tensión antes de proceder a la reparación y no haber avisado a mí, que era su compañero. Tomó la decisión de trabajar con tensión, debió haber utilizado herramientas también debidamente aisladas, debió comunicar el daño antes a su supervisor o encargado de la obra. Ok, la 5, tuvo que evaluar el riesgo de su decisión, principalmente esa, porque si sabe que en ese momento el lugar estaba energizado, no debió tomar esa decisión, debió comunicar para cortar energía y trabajar más seguro. Las medidas preventivas para evitar esta clase de accidentes: capacitar constantemente al personal para que no tome estas decisiones y que se olviden del exceso de confianza, que puede ser fatal. Todo trabajador tiene que llenar su control previo antes de comenzar toda obra. Ahí le dirán, se trabaja con tensión, tiene el equipo adecuado. Todas las herramientas que se utilizan para realizar trabajos eléctricos deben ser perfectamente aisladas, mínimo resistentes a 1 kVA, que son 1000 voltios. El uniforme o ropa adecuada para estos trabajadores tiene que ser especial, de un material dieléctrico, sea retardante a la llama, y también tiene que usar su pasamontaña, que sea también dieléctrico, y así como el compañero sufrió quemaduras en el rostro por no llevarlo. Estas serían las mitigaciones para que no vuelvan a suceder estas clases. Buen día, profesor. Mi nombre es Alberto Palma. En estos momentos vamos a darle respuesta a la asignación, ¿verdad? Narrar sobre un accidente laboral dentro del puesto de trabajo. Hace 1 año y medio, uno de nuestros compañeros tuvo un accidente en el área de Pacora. Él mismo recibió una llamada que por este medio de comunicación, el radio, ¿verdad?, que utilizamos, sobre que el sector se mantenía sin suministro de energía eléctrica, ¿verdad? Al compañero llegar al área, se da de cuenta que en realidad el sector está sin suministro a raíz de un árbol de fruto de nance. En ese momento se encontraba sin la fruta, ¿verdad?, el nance. El compañero observa que las líneas están fuera de posición de sus aisladores sobre las crucetas, ¿verdad? Él mismo procede a realizar la reparación. La causa fue que el compañero tuvo contacto con la línea 13.600 voltios en la mano derecha, ¿verdad?, por el exceso de confianza, ¿verdad? La consecuencia hoy en día es que el compañero no puede cerrar bien la mano derecha, le cuesta al momento de hoy en día realizar un trabajo donde tenga que coger equipos pesados en esa mano, le cuesta mucho, no puede firmar los documentos, los reportes. Y las medidas de mitigación, ¿verdad? Para mi concepto, que si el compañero fuera utilizado sus guantes dieléctricos al momento de realizar esa reparación, ¿verdad?, no fuera sufrido la descarga eléctrica. De igual manera incumplió lo que es el procedimiento de las 5 reglas de oro, que si él fuera verificado
la ausencia de tensión y aterrizado la línea, no fuera tenido ese accidente dentro de su mano derecha. Al igual momento, la mala comunicación por este medio con el despacho, también tuvo mala comunicación. Y por último y menos importante es que el análisis preliminar de riesgo, el APR, no lo llenaron a conciencia en ese momento, porque el mismo nos ayuda a prevenir cualquier tipo de accidente. Y en caso tal, si llega a pasar algo, el compañero debe estar claro qué medidas tomar y a qué hospital ir. Mas sin embargo, en ese momento el compañero quedó fue en shock, no supo qué hacer. Buen día, profesor y compañeros. Hoy le presentamos un accidente laboral. Caída desde andamio de 8 cuerpos. El segundo día de trabajo del señor Luis Gómez realizaba una tarea en altura. Utilizaba un arnés de una sola línea y al movilizarse al otro extremo del andamio, soltó la línea del arnés y resbaló, cayendo entre los andamios inferiores. Causas más probables de este accidente laboral: falta de equipo de protección personal adecuado para la actividad, uso inadecuado del equipo de protección personal, falta de capacitación. Consecuencia para el trabajador a raíz de este accidente: fractura de clavícula, fractura de fémur, perforación del pulmón derecho, fracturas expuestas, dificultad respiratoria. Medidas de mitigación: capacitación, planificación de actividades, inspecciones diarias, inspección del equipo de protección personal, brindar equipo de protección personal adecuado para la actividad, y si el trabajador no cumple con las medidas de seguridad y es necesario, se le debe dar amonestaciones verbales, escritas o hasta suspensiones. Buenas tardes, compañero. Quiero brindarle una pequeña anécdota de una situación laboral que se presentó en el área del trabajo donde me desempeño. En ese instante, en ese momento, a un compañero le asignan una labor de realizar una consigna donde se estacionan los trenes para darle mantenimiento. Cuando le menciono consigna es abrir el circuito, probar tensión cero y colocar un cortacircuitador para garantizar que el personal que está después del cortacircuitador no tenga ningún problema por una descarga, por temas de descarga atmosférica o inducción por parte de otra línea, y garantiza la integridad del trabajador. Una vez realizada la consigna, el compañero le dice a los otros compañeros que son los mecánicos que podían realizar el trabajo. Cuando ya termina el trabajo, le informan a la persona encargada de la consigna o la libranza para que poner el circuito a tierra, que ya habían terminado. Se procede a llamar al centro de despacho, al centro de control, y le dan autorización para remover la consigna. La consigna es el retroceso del trabajo realizado. El compañero, una vez recibe la autorización, se dirige hacia el tablero, que es el que alimenta la parte de catenaria, donde llega un voltaje de 1500 voltios de corriente directa, corriente continua, y omite quitar el cortacircuito y cierra el tablero. Usted se puede imaginar lo que se produce ahí, un corto franco. Ese corto franco produce que se abra el disyuntor que alimenta toda esa área y provoca un arco eléctrico en el tablero. El arco eléctrico se
se mitiga debido a que el tablero posee un acrílico que es el que hace que la candela del arco no salga del tablero y no le cause una lesión al compañero. Él a la vez también mantenía su equipo de protección, su careta para los rayos UV, su guante primario y su ropa ignífuga, que es la ropa especialmente para repeler un poco la candela. Gracias a Dios no hubo ni una afectación corporal ni daños o de muerte, porque se pudo mitigar los efectos de cualquier lesión por parte de los equipos que mantenía el compañero y la seguridad que mantenía el equipo que se operaba. Lo que quiero brindarle con esta anécdota es que por parte del compañero que mantuvo una distracción, no estaba concentrado en el trabajo que estaba realizando, casi le cuesta la vida. Y pienso que cada vez que realizamos alguna función, ya sea en nuestro día bregado, en nuestro día normal, cualquier trabajo que realicemos o dentro de las funciones que nos asignan en el trabajo, tenemos que estar concentrados para así evitar cualquier daño corporal, inclusive la muerte. Muchas gracias.